Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el estrés y la impotencia sexual. Yo soy Frank de Metabolismo y quiero hablarles hoy pues del tema de cómo el estrés causa impotencia sexual y cómo se puede combatir eso, ¿no? Porque no me gusta darles un problema sin una solución. Voy un momentito a la pizarra para explicar este tema, que es de especial interés para nosotros los hombres, pero déjeme decirle que también es de mucho interés para las mujeres. Porque la actividad sexual en la mujer tiene mucho también que ver con el estrés. Cuando la mujer está bajo estrés, tampoco va a poder tener interés en la actividad sexual. Voy a la pizarra, fíjense. El mecanismo de cómo el estrés afecta la potencia sexual es que de la forma que el cuerpo funciona, ¿no? Pues hay en el caso del hombre en específico, ¿no? Pues el sistema sexual del hombre pues tiene un componente que es el órgano sexual masculino, es un miembro, ¿verdad? Que le llamamos el pene, ¿verdad? Y eso necesita un flujo de sangre por unos capilares para que entonces haya una erección. Para que ese flujo pueda ocurrir, tiene que existir antes, primero una estimulación sexual, pero también, o sea, que es la parte del deseo como tal, pero hay una parte mecánica. La parte mecánica tiene que ver con que para que estas capilares, que son chiquititos, fíjense que si los capilares son pequeños, que en una vena o en una arteria, pues la sangre pasa cómoda por ahí, no tiene problema. Pero un capilar es tan y tan finitito que los glóbulos de la sangre roja tienen que doblar, son redonditos así, ¿verdad? Pero para poder entrar por un canal bien finitito, que es lo que es el capilar, tienen que doblarse y ponerse algo así, larguito. O sea, que cuando va entrando la sangre por un capilar, entra un glóbulo a la vez. Uno primero, el otro después, y uno se van poniendo como más finito para poder pasar. O sea, que la sangre no fluye a través de un capilar tan fácil como fluye a través de una vena o de una arteria, donde fluye en cantidad. Podría decirse que la vena o la arteria es como una autopista, ¿eh? Por ahí van muchos carros, en muchos carriles. Pero un capilar es como si fuera una pequeña carreterita vecinal, donde lo que cabe es un vehículo a la vez, ¿me sigue? Y así pasa con los capilares del cuerpo. Para que un hombre pueda funcionar sexualmente, necesita que su miembro tenga una erección y que la pueda sostener. Pero la mecánica que hay fuera del deseo del hombre, que es una idea, o sea, una cosa es la idea, ¿verdad? La idea de que me interesa tener sexo con mi pareja, o algo así, ¿verdad? Eso es la idea. Eso empieza la motivación y la percepción, ¿verdad? Pero hay una cuestión mecánica. Cuando hay problemas de potencia sexual, que el hombre no puede tener una erección, no puede sostenerla, o la pierde demasiado rápida, pues estamos confrontando no solamente la parte de acá, estamos confrontando la parte mecánica. ¿Qué pasa? Hay una sustancia que se llama ácido nítrico. ¿Okay? El ácido nítrico es la sustancia que permite que este capilar se enanche, se distienda. Y eso hace que entonces la sangre puede pasar más rápido y llenar el miembro. Porque todo lo que llena el miembro son capilares, no son arterias, no son venas como tal, son capilares, ¿no? Entonces, necesita que haya ácido nítrico. El ácido nítrico hace que una apertura que se veía así, de momento se ve así. ¿Okay? Porque ahora cabe mucho más por aquí que por acá. Entonces, básicamente, los medicamentos como la Viagra, como Cialis, todos esos medicamentos lo que hacen es que bloquean una enzima que tiene el cuerpo natural que destruye el ácido nítrico. Así que funciona. Así que cuando una persona está usando Viagra o Cialis o alguno de estos medicamentos contra la potencia sexual, contra la disfunción sexual, como le llaman para que se oiga bien, ¿verdad? Pues básicamente todos están trabajando con bloquear aquello que destruye el ácido nítrico. Por lo tanto, cualquier cosa que destruya el ácido nítrico, pues definitivamente
va a ser impotencia sexual. En el caso de la mujer afecta igual, porque la mujer para poder disfrutar del acto necesita que los capilares de la parte de la vulva también se activen y se llenen de sangre, ¿verdad? Y lo mismo pasa. Si cualquier cosa afecta la producción de ácido nítrico, pues entonces tampoco la mujer va a tener deseo y se va a llamar frigidez. En el caso de los hombres, usted oye que hablan mucho de la impotencia sexual. ¿Por qué? Porque hay un condenado medicamento para venderle. Para las pobres mujeres no hay nada para venderle. Así que dicen, no, la mujer es frígida, ¿no? Pero como no hay nada para venderle, porque no tienen una Viagra para mujeres, pues entonces a las pobres mujeres ni hablan de eso. Pero tanto en el hombre como en la mujer, cualquier cosa que destruya el ácido nítrico le va a causar impotencia o frigidez. Ahora, ¿qué es una de las cosas que más destruye el ácido nítrico? Es el estrés. ¿Qué puede ser el estrés? Bueno, por ejemplo, una persona puede tener una infección de cándida muy severa. Nosotros hemos visto personas que llegan donde nosotros que ya tienen problemas de disfunción sexual, tanto hombres como mujeres. Hacemos un tratamiento de cándida. La cándida es un hongo que produce 78 tóxicos distintos. Son todos tóxicos, todos ácidos. Usted limpia eso del cuerpo y de momento le regresa la potencia sexual. Ella se le va a la frigidez. ¿Qué pasó? Lo único que pasó fue que sacamos los tóxicos que estaban causando estrés. Todo lo que causa estrés obliga al cuerpo a parar la producción de ácido nítrico. Cuando se para la producción de ácido nítrico, los capilares empiezan a cerrarse y ya no puede funcionar el sistema, ¿no? Hemos tenido casos de personas que como no duermen bien, porque tienen el sistema nervioso excitado, pues si no los ponemos a tomar Magic Mac, magnesio para que se tranquilicen, y un poco de potasio, como Catsor, para que el cuerpo se desacidifique, sacar los ácidos, pues no funcionan. Tengo personas que no podían estar en actividad sexual porque no tomaban suficiente agua. Y como no tomaban suficiente agua, estaban deshidratados. Como estaban deshidratados, tenían mucho estrés. Como tenían mucho estrés, se destruía el ácido nítrico. Se destruía, entonces tampoco podían. O sea, que sea lo que sea que produzca estrés, eso va a parar la producción de ácido nítrico y eso va a afectar la función sexual tanto del hombre como de la mujer. Así que aquí hay que controlar el estrés para entonces no tener problemas ni de impotencia ni de infertilidad, no de infertilidad, sino de frialdad, de frigidez, ¿verdad? Así que esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.